Tercera parte. 9. El barquero. Junto a este río deseo quedarme, pensó Siddhartha, en el mismo por el que un amable barquero me condujo al camino de la ciudad. Me dirigiré a su vivienda. Desde su choza me encaminé entonces hacia una nueva vida, que ahora ya está vieja y muerta. Que mi nuevo camino también empiece desde allí. Observaba la corriente con cariño, su verde transparencia, sus ondas cristalinas, con dibujos llenos de misterio. Contempló las perlas claras que subían desde el fondo, las burbujas que flotaban en la superficie, el espejo del azul del cielo. El río también lo miraba con 1000 ojos verdes, blancos, ambarinos, celestes. Cuánto amaba aquella corriente, cómo le encantaba, cuántas cosas le agradecía. Desde el interior de su corazón escuchaba la voz que despertaba de nuevo y le decía: ama este río, quédate cerca de él, aprende de él. Oh sí, Siddhartha quería aprender del río, deseaba escucharlo. Le parecía que quien comprendiera a esta corriente y sus secretos también entendería muchas otras cosas, muchos secretos, todos los misterios. Hoy únicamente podía conocer un secreto del río, el que se apoderó de su alma. Se daba cuenta de que el agua corría siempre, se deslizaba y que sin embargo siempre se encontraba allí, en todo momento. No obstante, siempre era agua nueva. ¿Quién podía comprenderlo? Siddhartha no, tan solo tenía una vislumbre. Escuchaba un recuerdo lejano, unas veces divinas. Siddhartha se levantó. El rugido del hambre en el estómago se hacía insoportable. Mientras sufría, continuó su camino a lo largo de la ribera, contra la corriente, escuchando el rumor de la corriente y los alaridos de su estómago. Cuando llegó a la lancha del cruce, la halló dispuesta para la salida. A su lado estaba el mismo barquero que había conducido al joven Samana. Siddhartha lo reconoció al momento. También el barquero había envejecido mucho. ¿Quieres pasarme?, preguntó. El barquero se sorprendió al ver un hombre tan distinguido viajar solo y a pie. Lo acogió en su barca y abandonó la orilla. Has elegido una vida muy bella, declaró el viajero. Debe ser muy hermoso vivir junto a estas aguas y deslizarse por su superficie. El remero se balanceó sonriente y repuso: es hermoso, señor, como tú dices, pero ¿acaso no es bella la vida toda y todos sus trabajos? Quizá, pero yo envidio el tuyo. Oh, pronto te cansarías. Esto no es para gentes elegantes. Siddhartha sonrió. Es la segunda vez que he sido juzgado por mis ropajes, y además con desconfianza. ¿No te gustaría aceptarlos, barquero, puesto que a mí me molestan? Debes saber que no tengo con qué pagarte. El señor bromea, dijo el barquero festivo. No bromeo, amigo. Mira, ya una vez crucé en tu barca por el río, gracias a tu bondad. Hazlo también hoy y acepta mis vestidos como pago. Y el señor piensa seguir su viaje sin vestidos. Lo que me gustaría no es proseguir el viaje. Lo que más desearía, barquero, es que me dieras un delantal y así podría quedarme como ayudante tuyo, o mejor, como tu aprendiz. Pues primero debo aprender a llevar la barca. El barquero observó largamente al forastero, como si buscara algo. Ahora te reconozco, manifestó por fin. En otra ocasión dormiste en mi choza. Hace mucho tiempo, quizá más de 20 años, yo te llevé al otro lado del río y nos despedimos como buenos amigos. ¿No eras entonces un samana? De tu nombre no me acuerdo. Me llamo Siddhartha y era un samana cuando me viste por última vez. Bienvenido seas, Siddhartha. Yo me llamo Vasudeva. Espero que también hoy seas mi huésped, que duermas en mi choza y me cuentes de dónde vienes y por qué te molestan tus elegantes ropas. Habían ya cruzado la mitad del río. Vasudeva tuvo
que remar con más fuerza por la fuerza de la corriente. Trabajaba con tranquilidad y bogaba con la mirada fija en la proa de la barca, con los brazos curtidos. Siddhartha se hallaba sentado y lo observaba. Recordó entonces que antes, en sus últimos días de Samana, había sentido afecto por aquel hombre. Agradecido aceptó la invitación de Vasudeva. Al llegar a la orilla, lo ayudó a atar la barca. Después el barquero lo invitó a entrar en la cabaña y le ofreció pan y agua. Siddhartha comió con gusto, como también los frutos del mango, por el que el barquero le ofreció. Al atardecer, se sentaron ambos en un tronco, junto a la orilla del río, y Siddhartha contó al barquero su origen y su vida tal y como la había visto hoy, en aquella hora de desesperación. El relato duró hasta altas horas de la noche. Vasudeva escuchó con suma atención. Escuchó todo el origen, la niñez, todo el aprendizaje, la búsqueda, la alegría y la miseria. Entre las muchas virtudes del barquero destacaba la de saber escuchar como pocas personas. Siddhartha notó que Vasudeva, sin articular palabra, asimilaba todas sus explicaciones con tranquilidad e interés, sin perder una sola palabra, sin impaciencias, sin críticas ni elogios, únicamente escuchaba. Siddhartha sintió la felicidad de contar con tal oyente, que se compenetraba de su propia vida, su propia búsqueda, su propio sufrimiento. Al finalizar el relato, sin embargo, cuando habló del árbol junto al río y de su profundo desfallecimiento, del sagrado Om y de cómo después del sueño se había sentido mucho mejor, el barquero escuchó con doble atención, totalmente entregado y los ojos entrecerrados. Cuando terminó Siddhartha, después de una larga pausa, Vasudeva dijo: «Es lo que me imaginaba. El río te ha hablado. También es amigo tuyo, también te habla. Esa es una buena señal, muy buena. Quédate conmigo, Siddhartha, amigo. Tenía una esposa, su cama está junto a la mía, pero ha muerto hace ya mucho tiempo. Desde entonces he vivido solo. Ven a vivir conmigo, hay sitio y comida para ambos». «Te lo agradezco», declaró Siddhartha. «Te lo agradezco y acepto tu invitación. También te doy las gracias por haberme escuchado tan bien. Pocas personas saben escuchar y jamás había encontrado a alguien que lo hiciera como tú. También quiero aprender esto de ti». «Lo aprenderás», contestó Vasudeva, «pero no de mí. El río me lo enseñó a mí y también a ti te lo enseñará. El río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. Del río ya has aprendido que es necesario lanzarse hacia abajo, descender, buscar los fondos». El rico y distinguido Siddhartha se ha convertido en un remero. El sabio Brahman se convierte en barquero. El río te ha enseñado esto. También lo demás lo aprenderás del río. Después de un largo silencio, preguntó Siddhartha: «¿Qué más hay que aprender del río, Vasudeva?» «Se ha hecho tarde», contestó Vasudeva, levantándose. «Vayamos a dormir. No puedo decirte lo que es el resto, amigo. Ya lo sabrás. Quizá ya lo sabes. Mira, yo no soy un sabio, ni sé hablar, ni sé pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. No he aprendido otra cosa. Si supiera hablar y enseñar, tal vez sería un maestro. Así, sin embargo, solo soy un barquero y mi deber es cruzar a la gente por este río. He cruzado a muchos, a miles. Para todos ellos mi río solo ha sido un obstáculo más en su camino. Viajan por dinero y negocios. Iban a bodas y romerías. El río se interponía en su camino y el barquero estaba allí para pasarlo rápidamente sobre ese obstáculo. Pero para algunos, entre aquellos miles, el río dejaba de ser un obstáculo. Muy pocos han oído su voz, la han escuchado y el río se ha convertido para ellos en algo sagrado, como lo es para mí. Y ahora vayamos a descansar, Siddhartha». Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a manejar la barca.
cosechaba los frutos del bananero, aprendió a fabricar un remo, a reparar la embarcación y a tejer cestos. Estaba alegre por todo lo que aprendía, y los días y los meses se deslizaban con rapidez. Pero el río le enseñaba más de lo que a Vasudeva le instruía. Le enseñaba continuamente. Ante todo le enseñó a escuchar, a atender con el corazón quieto, con el alma serena y abierta, sin apasionamientos, sin deseo, sin juicio, sin opiniones. Le gustaba vivir al lado de Vasudeva y a veces intercambiaban algunas palabras, pocas pero bien pensadas. Vasudeva no era amigo de las palabras, pocas veces lograba hablar. Cierta vez le preguntó: ¿también has aprendido del río el secreto de que el tiempo no existe? Una radiante sonrisa iluminó el rostro de Vasudeva. Sí, Siddhartha, ¿quieres decir que el río está en todas partes al mismo tiempo? En su fuente y en la desembocadura, en la cascada, en el embarcadero, en la corriente, en el océano, en las montañas y en todo a la vez, y que para él solo existe el presente y desconoce las sombras del pasado y del futuro. Eso es, repuso Siddhartha, y cuando lo conocí repasé mi vida, que era como un río, y que Siddhartha el niño, Siddhartha el hombre maduro y Siddhartha el viejo estaban separados por sombras, no por nada real, y tampoco los nacimientos anteriores de Siddhartha eran pasado, como tampoco su muerte y su renacimiento al Brahma está en el futuro. Nada fue ni será, todo tiene presente y esencia. Siddhartha hablaba encantado. Este descubrimiento lo había hecho muy feliz. Pero ¿acaso no era cierto que el sufrimiento solo existía en el tiempo, como también el temor y la tortura? Al superar el tiempo, al anularlo, no se vencía todas las dificultades y los males de este mundo. Había hablado gozoso, pero Vasudeva únicamente le sonrió con el rostro iluminado, asintiendo con la cabeza. En silencio pasó su mano por el hombro de Siddhartha y regresó a su trabajo. Y otra vez, cuando en la estación de las lluvias el río crecía y el rugido aumentaba poderoso, manifestó Siddhartha: ¿verdad, amigo, que el río tiene muchísimas voces? No posee la voz de un rey y de un guerrero, la de un toro y la de un pájaro nocturno, la de una pantera y la de un hombre que supiera, y miles de voces más. Así es, asintió Vasudeva, todas las voces de la creación están en el río. Y puedes descifrar lo que dicen, continuó Siddhartha, cuando oyes las 10.000 voces a la vez. Vasudeva sonrió feliz, se inclinó hacia Siddhartha y pronunció la sagrada palabra Om en su oído. Y esta era la palabra que Siddhartha había oído. Con el transcurrir del tiempo, la sonrisa de Siddhartha se parecía cada vez más a la del barquero. Era casi igual de brillante, expresaba casi la misma felicidad, iluminaba sus 1000 pequeñas arrugas, era equivalente en inocencia y en madurez. Muchos de los viajeros, al ver a los dos barqueros, los tenían por hermanos. Por la noche se sentaban a menudo en el tronco, junto a la orilla. En silencio escuchaban el susurro del agua, que para ellos ya no era la corriente, sino la voz de la vida, de la existencia, del perpetuo devenir. Y a veces ocurría que al escuchar ambos el río, pensaban en las mismas cosas, en una conversación del día anterior, o en un viajero cuya cara y destino ocupaba su mente, en la muerte, en su niñez, y cuando el río les decía algo bueno a los dos, se miraban mutuamente, con los mismos pensamientos, felices ante la misma contestación por idéntica pregunta. Algunos de los viajeros percibían que de la barca y de los barqueros emanaba algo especial. A veces ocurría que un viajero, después de observar la cara de los barqueros,
empezaba a narrar su vida, a contar sus pesares, a confesar sus pecados y terminaba pidiendo consuelo y consejo. En estas otras ocasiones les pedían permiso para quedarse una noche con ellos y así poder escuchar la voz del río. También sucedía que llegaban curiosos a los que les habían contado que en ese lugar vivían dos sabios, o magos, o santos. Los curiosos hacían muchas preguntas, pero no recibían contestación y tampoco encontraban magos ni sabios. Solo hallaban a dos ancianos amables, que parecían mudos, algo raros y seniles. Los curiosos se reían y comentaban entre ellos la buena fe y la necedad de la plebe que propagaba rumores sin fundamento. Los años pasaban y nadie se entretenía en contarlos. Un día llegaron unos monjes, discípulos de Gotama, del Buda, y pidieron que les cruzaran a la orilla del río. Por ello se enteraron los barqueros que la noticia había corrido de que el venerable Buda estaba enfermo de gravedad y que pronto moriría, su última muerte humana, para entrar en la redención. Poco tiempo después llegó un nuevo grupo de monjes hasta la barca, y otro, y monjes y viajeros no hablaban de otra cosa sino de Gotama y su próxima muerte. De todas partes llegaba la gente, atraída como por arte de magia, para presenciar la muerte del gran Buda, como si se tratara de una campaña militar o la coronación de un rey. Todos como abejas atraídos por un imán, dirigían sus pasos hacia el lugar en donde debería suceder algo prodigioso, hacia donde el más perfecto hombre de su tiempo sufría la última agonía para pasar a la eternidad. Durante esos días, Siddhartha pensaba frecuentemente en el moribundo, en el gran profesor cuya voz había despertado a millares de gentes, la voz que un día Siddhartha también escuchó con reverencia. Pensaba en él como en un viejo amigo, veía el camino de perfección ante sus ojos y sonriendo recordaba las palabras que de joven había dirigido al majestuoso. Ahora le parecían orgullosas e impertinentes. Las recordaba sonriendo. Hacía mucho que sabía que no se había separado de Gotama, a pesar de no haber aceptado su doctrina. No, quien realmente quiere encontrar y por ello busca, no puede aceptar ninguna doctrina, pero el que ha encontrado y puede aceptar cualquier doctrina, cualquier camino u objetivo, a ésta ya no le separa nada de los miles restantes que viven en lo eterno, que respiran lo divino. Uno de esos días, cuando tantos peregrinaban hacia el Buda moribundo, también lo hizo Kamala, que en otros tiempos fue la más bella cortesana. Hacía ya tiempo que se había retirado de su vida anterior. Había regalado su jardín a los monjes de Gotama. Había aceptado su doctrina y pertenecía al grupo de mujeres bienhechoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Ya había llegado a la orilla del río, pero el niño se cansó pronto. Quería regresar, descansar, comer. Estaba impaciente y lloriqueaba. Kamala tuvo que detenerse varias veces. El pequeño era voluntarioso y Kamala debía darle comida y consuelo. El niño no comprendía la razón de aquella penosa y triste peregrinación con su madre hacia un lugar desconocido, hacia un hombre extraño, que le importaba que se muriera. Los peregrinos se hallaban lejos de la balsa de Vasudeva, cuando el pequeño Siddhartha obligó a su madre a descansar. Kamala también se encontraba fatigada, y mientras el niño comía un plátano, se sentó ella en el suelo, cerró un poco los ojos y se dispuso a descansar, pero repentinamente Kamala lanzó un grito de dolor. El muchacho, sorprendido, vio horrorizado cómo debajo del vestido de la madre se asomaba la cabeza de una pequeña serpiente negra que acababa de morderla. Los dos juntos echaron a correr en busca
de alguien y pronto llegaron cerca de la barca. Allí se desplomó Kamala, sin poder seguir adelante. El niño abrazaba y besaba a su madre sin cesar de gritar. También Kamala pidió socorro hasta que sus gritos llegaron a los oídos de Vasudeva, quien se encontraba a poca distancia. Se les acercó rápidamente, tomó a la mujer entre sus brazos y la llevó a la barca, mientras el pequeño corría a su lado. Pronto llegaron a la choza donde se encontraba Siddhartha, encendiendo el fuego de la cocina. Lo primero que vio al levantar la vista fue al niño, quien, por alguna razón extraña, se le recordaba cosas pasadas. Seguidamente contempló a Kamala, a quien reconoció inmediatamente, a pesar de encontrarse desmayada en brazos del barquero. Ahora comprendió por qué el rostro del pequeño había llamado su atención. Era su propio hijo, y el corazón le dio un vuelco. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra. El vientre de la mujer se había hinchado. Le dieron de beber una tisana. Poco a poco Kamala volvió en sí. Yacía en el lecho de Siddhartha, en la choza. Inclinado a su lado se encontraba Siddhartha, a quien en otros tiempos tanto había amado. Le parecía un sueño. Sonriente miró el rostro de un amigo. Lentamente se dio cuenta de la situación en que se encontraba. Recordó la mordedura y llamó temerosa al pequeño. «No te preocupes, está aquí», declaró Siddhartha. Kamala lo miró a los ojos. El habla se le dificultaba debido a la acción del veneno. «Te has vuelto viejo, querido», dijo. «Tus cabellos ya son grises, pero aún pareces el joven samana que se acercó a mi jardín sin vestido y con los pies polvorientos. Te asemejas más a él ahora que cuando nos abandonaste a Kamaswami y a mí. Sobre todo en los ojos, Siddhartha. Sí, yo también me he vuelto vieja. ¿Me has reconocido?» Siddhartha sonrió. «Al instante, Kamala, querida». Kamala señaló a su hijo y continuó. «Y a él, es tu hijo». Miró a su alrededor con la vista extraviada y cerró los ojos. El pequeño se echó a llorar. Siddhartha lo sentó en sus rodillas y lo dejó que llorase. Acarició sus cabellos y al contemplar el rostro infantil se acordó de una oración de los brahmanes que había aprendido siendo niño. Empezó a pronunciarla lentamente, como un cántico. El pasado y la niñez le dictaban los versos. Con el canto monótono, el niño se tranquilizó. De vez en cuando todavía lloriqueaba, pero por fin se durmió. Siddhartha lo depositó en la cama de Vasudeva. El barquero se hallaba en la cocina y preparaba un poco de arroz. Siddhartha lo miró y Vasudeva contestó con una leve sonrisa. «Morirá», balbuceó Siddhartha en voz baja. Vasudeva asintió con la cabeza. El fuego de la cocina se reflejaba en su amable rostro. Kamala volvió en sí. El dolor se reflejaba en su semblante. Siddhartha leyó el dolor en su boca y en la palidez de sus mejillas. Lo leyó en silencio, con atención, esperando, compartiendo su sufrimiento. Kamala estaba consciente de ello y lo buscó con la mirada. Luego manifestó: «Ahora me di cuenta de que tus ojos también han cambiado. Sí, completamente. En que conozco que tú eres Siddhartha. Lo eres y no lo eres». Siddhartha no habló. En silencio fijó sus ojos en los de Kamala. «¿Lo has conseguido?», preguntó Kamala. «¿Has encontrado la paz?». Siddhartha sonrió y colocó su mano sobre la de Kamala. «Ya me di cuenta», continuó Kamala. «Ya lo veo. Yo también encontré la paz». «¿La has hallado?», repuso Siddhartha en un susurro. Kamala continuaba con la mirada fija en los ojos de Siddhartha. «Pensé que había querido peregrinar hacia Gotama para ver el rostro de una persona perfecta, para respirar la paz, y en vez de Gotama había encontrado a Siddhartha. Pero todo había salido bien, como si hubiera visto al perfecto e iluminado». Quiso decírselo a Siddhartha, pero la lengua ya no lo obedecía.
Siddhartha continuó contemplándola en silencio y vio cómo la vida se apagaba en sus ojos. Cuando el último dolor estremeció sus ojos y los veló al contraerse sus miembros por última vez, Siddhartha le cerró los párpados con los dedos. Durante mucho tiempo permaneció sentado mirando la cara inerte de Kamala. Contempló su boca enjuta y vieja y se acordó de que en la primera vez de su vida la había comparado con un higo recién abierto. Durante mucho tiempo leyó en el rostro pálido las arrugas del cansancio. Se llenó de esa imagen y vio entonces su propia cara, igual de blanca y de marchita. A la vez pudo observar los dos rostros jóvenes, de labios rojos, de ojos ardientes, y la sensación de presente y simultaneidad lo embargó totalmente. En ese momento sentía con agudeza más profunda el carácter indestructible de toda vida, de la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, Vasudeva había preparado un poco de arroz, pero Siddhartha no comió. Prepararon un lecho en el establo donde se hallaba la cabra y Vasudeva se marchó a dormir. Siddhartha, en cambio, salió y pasó toda la noche frente a la cabaña, sumido en el pasado, escuchando al río, con un sentimiento que abarcaba todas las etapas de su vida, de cuando en cuando se acercaba a la puerta de la cabaña para cerciorarse de que el niño dormía. Muy de madrugada, antes de salir el sol, Vasudeva salió de la cuadra y se acercó a su amigo. «¿No has dormido?», le dijo. «No, Vasudeva, he permanecido aquí y he escuchado la voz del río. Me ha hablado mucho, me ha llenado de grandes pensamientos sobre la unidad. Has sufrido, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha entrado en tu corazón». «No, amigo, ¿cómo podría estar triste? Yo que he sido rico y feliz, ahora lo soy todavía más. Me han regalado a mi hijo». «Bienvenido sea tu hijo, pero ahora, Siddhartha, empecemos a trabajar, pues hay mucho que hacer. Kamala ha muerto en el lecho en que murió mi esposa. Haremos la pira funeraria en la misma colina en la que una vez la hice para mi mujer». Y mientras el niño seguía dormido, levantaron la pira.